Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Ya está sentado en nuestros estudios Javier Milei, candidato a diputado ya. Hola, Javier. Gracias por venir. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Crees en la lectura de Borra Café, tarot, esa cosa o poco? No, digamos, no he explorado. Quizás habría que explorarlo, qué sé yo. Que venga por... Mira, ¿te puedo contar un chiste que es buenísimo? Sí. Vos sabés que a mí me gusta mucho mirar la RAI, digo, y en un momento, ¿sabés qué? Se pusieron a hacer predicciones sobre la economía, pusieron a un economista y a una persona que... Un astrólogo. Algo de sí, eso. una astróloga. Sí, es muy divertido. Y claro. Yo creo que para pronosticar la Argentina más vale el astrólogo. ¿Vos sabés por qué Dios inventó a los economistas? Ni idea. Para que los del pronóstico meteorológico no se sintieran más que con los errores de pronóstico. Ahora nos vamos a sentar a charlar con Javier Milei, como siempre. Mucho para contarte, temas que tenemos en la jornada de hoy. Nacho, ¿por dónde vamos? Vamos a hablar, Luis, del impacto en materia sanitaria que tuvieron o no las PASO. ¿Generaron más contagios o no? Y vamos a contar cómo reacomoda el discurso Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta los anuncios que hace el gobierno ante la posibilidad de que puedan reducir la ventaja. Rosario. No hay acto oficial, pero finalmente el oficialismo, Alberto Fernández y también Cristina Kirchner, convocaron para el 17 de octubre. Te voy a contar por qué hicieron finalmente esta convocatoria para el Día de la Lealtad. Martín Angulo. El expresidente Mauricio Macri se presentó hoy, no personalmente, sino a través de su abogado, en la causa en la que estaba acusado de haber ordenado el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino de Lara San Juan. Hizo algunos planteos, habló de la citación indagatoria a la que tiene que presentarse la semana que viene y vamos a estar contando todos esos detalles. Desde las 6 de la tarde, como estaba previsto, se lanzó aquí en la zona capitalina un gran viento, baja temperatura, preocupación por lo que está ocurriendo en nuestra zona. 4 puntos centrales, como vos estás viendo. El primero tiene que ver con lo meteorológico. Cristian Balbo está trabajando en Costanera. Hola, Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, colega. No nos volamos, pero te digo, mira, está aterrizando un avión en este momento, a ver si lo podemos mostrar. Fíjense, el avión aterrizando, oscilan, las alas oscilan, se le complica para aterrizar, se le complica porque hay mucho viento, las ráfagas de viento. ¿Vieron ustedes? Miren, quiere aterrizar y las alas van para un lado, para el otro, hasta que logra tocar tierra. Así fue durante toda la jornada con ráfagas que llegaron, Luis, a los 70 kilómetros por hora. Lo podemos observar también en este semáforo. Cómo se mueve el semáforo permanentemente por el viento que se está registrando en esta zona de la Costanera frente a lo que es el Club de Pescadores. Fíjate vos, Luis, cómo se mueve el semáforo para tomar dimensión de las ráfagas de viento que todavía persisten. Y el dato más interesante, repetimos, estamos con alerta amarilla por el Servicio Meteorológico en 11 provincias. Atención en la costa atlántica también, porque las ráfagas de viento son muy importantes. Pero fíjate cómo retrocedió el Río de la Plata. No se ve el agua. 50 metros, Luis, retrocedió el Río de la Plata. Impactante, ¿eh? Durante toda la jornada. Es impactante, fíjate vos, se ve la arena. Se ve la arena. Veníamos acá con la intención de mostrar el oleaje cuando hay sudestada, pero ¿qué pasa? El viento viene del oeste, Luis. Al venir del oeste, el río retrocede. Casi media cuadra retrocedió. La imagen es elocuente. Seguimos caminando por la costanera y no está el agua. No está el agua del Río de la Plata. Se pierde en la oscuridad. Y a poco más de 50 metros, recién ahí, está el Río de la Plata. Y esto te repito, esto se da porque como el viento viene del viento y ahora viene una ráfaga fuerte. Te digo que viene una ráfaga muy fuerte. Que digo, queda en evidencia, mira con esto, mira con esto, Bueno, se nos ha cortado, obviamente, por estas condiciones que decíamos. Marcelo Padovani está trabajando en otro sector de la ciudad, en donde, claro, empezaron a caer algunos árboles. Marcelo, buenas noches. ¿Dónde estás vos? ¿Cómo te va, Luis? Aquí en Boedo. En Boedo estamos, Mirá, acaban de sacar este poste, mirá, que está subiendo aquí un camión de la policía. Estaba... A ver, mirá, voy a caminar unos metros, Luis, mirá. Mientras vamos viendo de cerca el poste que lo están sacando en estos momentos, Pero estaba acá, se cayó con el viento, mirá. Te voy a mostrar el lugar donde estaba el poste, que estaba por acá. A ver si... No vi. Por acá, mirá, acá. Acá estaba el poste. Se cayó sobre un camión, Luis. Se cayó sobre un camión de un supermercado. Bueno, felizmente tenemos que decir que no pasó nada. No hubo heridos, no hubo víctimas, mucho menos, gracias a Dios. Pero este poste que debe, no sé cuánto pesa, vos sabés lo que tardaron para cortarlo, porque lo tuvieron que cortar en dos con una motosierra. Es un poste de estos que ponen para tirar cables, ¿viste?
Bueno, acá estaba, se ve que estaba podrido, se cayó sobre el camión. Como decimos, felizmente no tenemos que lamentar ningún herido, pero esto hace, a ver, unas 8 y pico son, 8 y media, 8:37, y desde las 6 de la tarde, 2 horas y media más o menos, para sacar acá. Acaba de terminar entonces el trabajo de la policía. Estuvieron los bomberos, estuvo Defensa Civil, la calle Cochabamba cortada, por supuesto, Cochabamba y Boedo todavía sigue cortada. Dentro de un rato más la van a habilitar, pero todavía está cortada por este operativo, este trabajo que estamos viendo, Luis, de la policía, que ha logrado sacar este poste que, como vimos, bueno, es alto y además pesado, y además tardaron bastante en poder cortarlo, sacarlo para liberar la calle, Luis. Bien, ahí vemos, ¿no? Que otra vez la casualidad al azar hizo que no fuera un desastre por el lugar en donde cayó. Lo estamos viendo allí, Marcelo, ¿no? Impactante el derribo y que no generó más daños del que estamos viendo hasta ahora. No más daño del que estamos viendo, felizmente, ¿no? Porque claro, pegaba un poquito más adelante en la cabina del camión y, bueno, más daño hubiera causado, ¿no? Digamos, probablemente no hubiera pasado nada con el tema de las heridas, pero sí le hubiera causado mucho más daños al camión, al bien que estaban manejando los empleados de esta empresa de supermercados. Pero ya, como estamos viendo, está terminando el operativo aquí de la policía. Policía de la Ciudad, Policía Federal, Defensa Civil, todos presentes aquí porque, claro, hubo vientos o hay vientos, ahora no es tan fuerte, pero sufrimos vientos de 60 o 70 kilómetros. Yo estuve en la 9 de julio a la tarde, 6 de la tarde, Luis, ráfagas de 60 kilómetros en plena 9 de julio. Gracias, Marcelo. Me voy a ir a otro de los lugares en donde hoy se produjo un procedimiento particular. Estuvo el ministro de Seguridad. Allí está trabajando, perdón que me olvidé, Gabriel Prósperi. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Luis. Lo que tenés en pantalla es la moto que perteneciera al subcomisario Rodrigo Becker, quien fuera asesinado hace 2 noches por 2 delincuentes. Las imágenes del asesinato se viralizaron, todos las hemos visto. Hoy, como vos bien decías, estamos en la sede de la Jefatura Departamental de 3 de febrero. Estuvo aquí el ministro Berni. ¿Por qué? Porque se ha logrado la detención de los 2 sospechosos, en este caso, de ese delito. Uno de ellos, fíjate, vamos a acercarnos a este plano, a esta maqueta. Se llama Luis Miguel Escobar. Lo apodan Luisito y está detenido justamente aquí, en los calabozos de la seccional primera de Caseros. Luisito también se había hecho, entre comillas, famoso hace un tiempo, hace unas semanas, cuando también se viralizó un video en el que pudimos ver en plena General Paz un delincuente que había robado un auto, que se iba hacia el Pasto, que bajaba del auto robado y corriendo, arriesgando su propia vida, cruzó la General Paz llena de autos y finalmente fue detenido por la policía. ¿Por qué hago referencia a este video? Porque justamente Sergio Berni, en esta tesitura que ha adoptado el ministro, de alguna manera culpar a la justicia, como en el caso de Lucas, sí, por no retener a los detenidos por otros robos. En este caso, Luisito, Luis Miguel Escobar, ya había sido detenido en agosto por policía de la ciudad. Un juez lo liberó y semanas después terminó con la vida del subcomisario Becker, dejando a 3 chicas sin su papá. Esta es la tesitura que ha adoptado el ministro Berni, nuevamente hoy aquí dando una conferencia de prensa, por supuesto también diciendo que desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad se hace lo posible, que la policía en todo caso actúa para detener a los delincuentes, pero también, de alguna manera, como lo dijo hoy por la mañana el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, siguiendo esa tesitura, le pidió a la justicia que tenga contemplación en este tipo de casos y que no libere rápidamente a estos delincuentes peligrosos que terminan, como en el caso del subcomisario Becker, como en el caso de ayer Lucas Cancino, con la vida de inocentes. Gracias, Gabriel. Ya vamos a volver con vos, ¿eh? Muy amable. Me voy a sentar a charlar con Javier Milei. Señor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Luis? Qué lindo ¿Cómo verte. estás? ¿Todo bien? Digo. Arrancó la campaña. Arrancaste anoche con debate heavy. Movidito. Sí, estuvo divertido. Tuvo sus idas y vueltas. ¿Me dejás que te aproveche como economista para que después hablemos de otra cosa? Nunca dejé de ser economista. No, pero viste que ahora estás como campaña, se te pregunta de todos temas. Congelan los precios, plan platita, inflación que de vuelta... ¿A dónde estamos parados? A punto de explotar. A ver, vamos por partes.
Controles de precios. Evidencia empírica, hay más de 4.000 años que nunca funcionaron. ¿Por qué esta vez va a ser diferente? Nunca es diferente. Siempre termina siendo igual. ¿Vos sabés cuándo hicieron esto? En el plan Helbart. Controles de precios, se llamaba inflación cero, fuerte represión del sistema de precios y ¿qué hacían? Emitían dinero. Eso generó un desequilibrio en el sector externo. ¿Sí? Vino el señor Celestino Rodrigo, se sinceró todo, ¿sí? Se conoció como el Rodrigazo. De hecho, Argentina tiene peores condiciones previas al Rodrigazo. Te paso todos los datos. Primer punto. Argentina tiene un déficit fiscal propio de las grandes crisis. El año pasado terminamos entre nación, provincias, municipios y Banco Central 11 puntos del PBI. Fíjate esto, el Rodrigazo estalló con 14, la tablita cambiaría con 11, con lo cual ya estamos ahí. La hiperinflación de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7, 11 el año pasado. Este año, si el déficit fiscal va a 4,5 puntos, ¿qué es lo que está en el presupuesto? El consolidado con nación, provincia, municipios y Banco Central va a estar en torno de 8, nivel propio de crisis. Punto 1. Punto 2. Tenés un desequilibrio monetario monstruoso. Vos tenés una base monetaria, que es el dinero que emite el Banco Central, y tenés una base monetaria y media en LELIQs y pases. Es decir, dinero que, digamos, en realidad son pasivos monetarios que se pueden convertir en dinero muy rápidamente. Y además, tenés que financiar el déficit. De hecho, mirá lo que son las cosas. En este momento, digamos, viene emitiendo 250.000 millones de pesos por mes el gobierno, ¿sí? Pero en diciembre va a emitir 450.000 millones de pesos. O sea, 1,2 billones de acá a fin de año. Cuando vos decís a punto de explotar, ¿estás diciendo qué? O sea, ¿qué te imaginas? ¿Un Rodrigazo? ¿Un qué? Va a ser peor que el Rodrigazo. Porque entonces, si yo tengo que puedo llegar a multiplicar la cantidad de dinero por 3,5 veces, si el sobrante de dinero, porque ¿qué pasa? ¿Por qué crees que hay control de capitales? Porque no queremos tener los pesos y nos obligan a tener los pesos. Eso hace que cuando la cantidad de dinero, digamos, o sea, transaccional tendría que estar en 3, 4 puntos del PBI, está entre 10 y 12. O sea, eso es una diferencia de 3 veces. 3 por 3,5 te da 10,5. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que la inflación abajo de la alfombra es de 950%. Después tenés el mercado de cambios. Tenés una montaña de regulaciones que hace que el Monte Everest parezca el Monte Pigmeo. Y en ese contexto tenés una brecha de cerca del 100%. No es que en Argentina faltan dólares, como dicen los ignorantes. En realidad, sobran un montón de pesos. Guardados, atesorados en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que con este desequilibrio monetario vos no podés convivir. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Este gobierno financia el déficit fiscal con emisión monetaria. Entonces te tira más pesos. ¿Y cuál es el problema? Que resuelve el problema de que se te van al dólar con más controles. Entonces, ¿qué hace? Te agranda, la brecha es una forma de medir el exceso de demanda, ¿no? Digo, porque claro, a ese precio hay más gente que quiere comprar que la que quiere vender. Y eso tiene una consecuencia en la economía, el exceso de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mercado de bonos el precio de los bonos es muy bajo, la tasa de interés muy alta. De hecho, el riesgo país en la punta corta es 2.000. O sea, no solo eso impacta negativamente sobre la inversión de la economía y hace que se te fugue el ahorro. Por lo tanto, digamos, eso te va a terminar tarde o temprano pegando en actividad. Eso te va a generar que no crezca la demanda de empleo y la gente sigue reproduciéndose, por lo tanto, se te genera desempleo, caída del salario real. El salario real está en los niveles del 2004. Entonces, y si vos seguís haciendo esto, o no te bancás la tensión social y tarde o temprano devaluás, o abrís y explota. O sea que si no haces nada, explota. Si vos querés hacer lo que quiere hacer el gobierno, que es ponerse más activo con la política fiscal y financiarlo con emisión monetaria, es decir, es todavía muchísimo peor. Y si haces lo que tenés que hacer, que es poner las cuentas fiscales en orden, ¿sabés cuál es el problema? Que como este gobierno no es creíble porque carece de reputación, va a ser profundamente recesivo el ajuste. Pero ¿cómo salís? O sea, digamos, porque Alberto Fernández puede hacer algún ajuste, algún cambio. ¿Está en condiciones políticas de hacerlo? No, es que se debería olvidar de ser político. ¿Alberto Fernández, el presidente? Exactamente, tendría que... Mirá, la historia le plantea el desafío de ser un estadista. ¿Sí? Por primera vez que un político... No en la historia argentina, porque esto ya Pellegrini lo hizo.
Pellegrini se encuentra frente a una crisis, quedaban 2 años de gobierno, ¿sí? Y, digamos, o sea, ¿y qué es lo que hace? Pone las cuentas en orden. ¿Sabés la cantidad de cosas que le dijeron? De hecho, cuando dejó el poder, él salió, él vivía a pocas cuadras del Congreso, se calzó el frac, la galera, el bastón y salió, y lo que le dijeron en esas cuadras fue de todo. Pero después, ¿cómo lo recordó la historia? Como el piloto de Tormenta. Alberto Fernández, después de todas las atrocidades que hizo, tiene una cita con la historia de poder ser un estadista. Que pague todos los costos, que ponga la cara, digamos, total, digamos, él ya es un cadáver político, que haga un servicio a la patria. Pero, ¿sabes qué? Me parece que son tan miserables que van a apostar a que poder aguantar como sea, generar toda la demagogia posible financiada con emisión monetaria, y bueno, y si estalla el día después de la elección no importa, porque acá lo importante es que la casta retenga los lugares en el poder. Quiero abrir a la mesa. Sí, claro. Ya está todo el partido, formás parte de la clase política. Te guste, no te guste, vos decís, despreciás, decís que... Pero sos clase política. Sos candidato a diputado nacional y vas a entrar con total comodidad. No, no soy clase política. O sea, de hecho, digamos, yo hago una diferencia. O sea, una cosa es hacer política, otra cosa es la casta. La casta es una cosa mucho más compleja. Y esto, digamos, donde yo más lo descubrí, ¿sabes qué? Fue caminando la calle. Y con mucha interacción con la gente. Porque una de las cosas que descubrí, que si vos cuando estás caminando en la calle y con las demandas que recibís, si vos no estás bien plantado en términos de fundamentos teóricos, de evidencia empírica y cómo esto se arregla, puede llegar a ser un desastre. Entonces, puede haber gente que tiene buena voluntad, pero es ignorante y puede hacer desastres. La casta es otra cosa. ¿Qué es la casta? La casta es gente que está formada, que sabe cómo esto funciona y a pesar de eso, ¿sí? Lo hace y produce daño sobre la población. ¿Por qué? Porque se beneficia con esto. Y es más, hay algunos que además son mucho más perversos, porque lo hicieron, fracasó siempre y lo siguen intentando. No porque crean que esta vez va a ser diferente y va a funcionar, sino porque se benefician con eso. Eso es la casta. Te doy un ejemplo muy concreto, muy pequeño para ir de lo particular a lo general. Es una inducción de lo particular a lo general. Tenés la ley de alquileres hoy. ¿Qué votás? ¿La derogación? Derogación total. ¿Y que cada uno negocie como quiera? ¿Y cuál es el problema de negociar? Digamos, si en el fondo, digamos, es un contrato entre partes, ¿por qué se tiene que meter el Estado? ¿O acaso el Estado, si nosotros queremos hacer un contrato, el Estado sabe mejor que nosotros lo que podemos hacer? Y bueno, entonces, ¿por qué se mete? Va a ser... A ver, cuando pasó esto, sí, yo le avisé al señor Lipovetsky que esto iba a terminar mal. ¿Qué terminó pasando? Terminó mal. No mal, muy mal. Porque ¿qué es lo que pasó? Vos tenés una propiedad, yo tengo la necesidad de alquilar. Alquilamos por 2 meses, fijamos el precio entre nosotros y actualizamos como queremos. Nosotros hacemos un acuerdo entre nosotros. Y, digamos, cuando vos, en el fondo, cuando vos firmás un contrato, es como que estás creando tu propia legislación. Eso dice. O sea, a medida, digamos... Los contratos son las normas para las partes, dice el viejo código. Exactamente. Entonces, digo, ¿cuál es el problema? Si nosotros, vos sabés cuáles son tu situación, yo sé cuál es mi situación, ¿por qué alguien desde la poltrona que no tiene la más mínima idea de nada, digo, va a determinar cómo tenemos que pactar nosotros? Es una locura. Es decir, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que le dije a Lipovetsky que iba a pasar? Que iban a terminar retrayéndose la cantidad de viviendas. Pasó. Digo, con lo cual, además, los precios se fueron a las nubes, con lo cual pasó porque el precio relativo subió fuertemente. Y no solo eso, sino que además hay otro efecto que no se mide, pero que también está presente, que es el deterioro de la calidad de las viviendas que quedan. Entonces, digo, pasó todo. Ahora, estas cosas, la teoría económica la tiene resuelta hace 70 años. ¿Me comprendés? Entonces, cada vez que se hizo, en todos los lugares del mundo falló. ¿Por qué, digamos, creen que va a funcionar bien acá? Para ir al tema del alquiler, yo comparto con vos que la ley es horrible, se veía venir y generó todo esto que estás diciendo. También es cierto que hay una masa de necesitados de alquilar y una cantidad de vivienda mucho más baja, por lo cual el que tiene la propiedad puede ejercer la posibilidad de poner el precio que quiera en abuso de la persona que necesita alquilar. No, es falso. ¿Por qué? Porque yo voy y no lo tomo. ¿Cuál es el problema? No lo tomo. ¿Y dónde voy? Me iré a otro lado. ¿A dónde? Bueno, me iré a otro lado, digamos, o sea, pero vos, porque si no, digamos, lo que estás diciendo es, entonces yo justifico avanzar sobre la propiedad de los dueños de las propiedades. No, eso me parece que no, pero digo, que haya un plazo mínimo te da la posibilidad de la parte más débil, que es el inquilino, que banque... No, pero es que no hay partes débiles en el mercado, porque los intercambios son voluntarios. Es decir, el problema es que, digamos, porque si no, vos afectás el derecho de propiedad. Cuando afectás el derecho de propiedad, ¿sabes qué va a hacer el dueño de la propiedad? Se va a retirar.
o sea, vas a terminar generando daños. Es el mismo problema que los controles de precios. Cuando vos controlás los precios, es un avance sobre el derecho de propiedad. Es como la ley de alquileres, es un avance sobre el derecho de propiedad, la ley de góndolas, es un avance del derecho de propiedad. Y cuando vos vas contra el derecho de propiedad, ¿sabes qué? Digamos, porque esto es lo importante, que es lo que no saben, no solo los políticos, muchos economistas no lo saben. El mercado, ¿qué es el mercado? Es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Es decir, si yo te vendo mis anteojos, yo te entrego los anteojos y vos a cambio, ¿qué me das? Dinero. Dinero. Bueno, esa relación entre ese dinero y mis anteojos, ¿sabes qué es? Un precio. Es un registro histórico y eso transmite señal. Digamos, los agentes se coordinan respecto a eso. Algunos serán compradores, otros serán vendedores. Y si hay diferencias entre oferta y demanda, ¿sí? Digamos, se ajustan los precios. Ahora, si vos tenés un problema de que te faltan, digamos, o sea, viviendas, la única forma que vas a corregir que eso pase es con la señal de precios, que es lo que va a inducir a que la oferta crezca. Es decir, pero acá el problema es que, bueno, no creen, digamos, en el mercado, porque lo que no terminan de entender, que el mercado somos todos, interactuando y cooperando. Está claro. Salvo que sea a punta de pistola, pero eso ya no es mercado, eso es Estado. Sí, Nacho. Sí, Javier, tuviste un fuerte cruce con Miriam Bregman en el debate. De hecho, ella no te saludó ni antes ni después. Y se dio una situación con respecto a tu posición con el tema del aborto, que vos dejaste una frase que fue polémica, por eso te la quiero consultar. La única forma en que avalo el derecho al aborto es con riesgo de vida de la madre, porque hay un conflicto de propiedad. ¿Qué quisiste decir con lo del conflicto de propiedad? A ver, vamos por partes. Que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien, me parece que no amerita ser maleducado. Yo intenté saludarla al inicio e intenté saludarla al final. ¿Te diste cuenta en el momento que no te había saludado? No, sí, me di cuenta, pero nada, entendía que en la primera parte podía estar enojada o algo por el estilo, y que bueno, después del debate, digamos, o sea, quizás se le pasaba y intenté, digamos, y luego, digamos, si la cruzara ahora la volvería a intentar saludar. O sea, porque, digamos, que yo tenga discrepancias ideológicas con alguien, digamos, o sea, no, digamos, bueno, de hecho tengo una excelente relación con el señor y no pensamos precisamente igual. Ese es el primer punto, o sea, con lo cual, no importa, digamos, o sea, si me la volviera a cruzar, voy a volver a intentar saludarla, no tengo problema, es un problema de otra índole. Respecto, digamos, a mi posición del aborto, yo, digamos, las fundamento desde tres lugares. Desde un lugar ideológico, ¿sí? Desde el liberalismo, lo hago desde un lugar biológico y lo hago desde un lugar matemático. Desde el lugar del liberalismo el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado, esto es muy importante, en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Como en el plano de la biología se determina que la vida comienza con la concepción y en la visión matemática vos tenés dos saltos discretos a lo largo de la vida. La vida es un continuo, pero tiene dos saltos discretos. Uno, ¿cuál es? La concepción. Sí. Y la otra es la muerte. No es así, pero bueno, te sigo. Bueno, ¿Cuándo te morís? ¿Cuándo te morís? ¿Cómo? ¿Cuándo se muere una persona? Cuando dejaste de respirar. No. Bueno, la ley argentina dice que te morís con electroencefalograma chato, aún con actividad vital. No, Por lo cual, si la vida termina con electroencefalograma... A ver, te hago una pregunta. ¿Esa definición es biológica o de un abogado? No es biológica. No, ¿cómo porque la actividad cerebral no es biológica. La actividad cerebral que no admite... No, la muerte cerebral no permite más la vida de una persona en tanto persona. No, bueno, está bien, digamos, o sea, vos crees que, digamos... órganos? ¿Qué? ¿Vos donás órganos? Sí, digamos, o sea, yo no estoy de acuerdo con la donación, digamos, de órganos si es obligada por el Estado. Si es voluntaria, sí. Pero si donás órganos, hay actividad vital, hay actividad celular. Y a nadie se le ocurre que quien le ablacionan las córneas está matando a una persona. ¿Por qué? Porque la muerte se produce no con el último acto celular. Digamos, para mí el salto discreto es cuando, digamos, es el último acto celular. Porque vos no me estás haciendo una definición biológica. Vos me estás haciendo una definición, estás alegando a la ley. No, pero la ley se basa en una discusión, yo no quiero traer el aborto, pero una discusión que ya por suerte, para mi modo de ver, ha sido saldada por la ley. Y nadie obliga a nadie a abortar, nadie obliga a nadie a donar. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, el salto discreto es cuando no hay más actividad de ningún tipo. Pero bueno, y la ley te lo respeta. Bueno, entonces, en ese concepto, ¿sí?
para mí, digamos, la interrupción en cualquier momento intermedio, ¿sí? Es un asesinato agravado por el vínculo en el caso del aborto. Y ahí, digamos, yo tengo dos definiciones que las puedo hacer con dos ejemplos. La primera es la idea del avión. Yo soy dueño del avión, voy desde Buenos Aires a París y te invito, Nacho, a venir conmigo. Yo soy dueño del avión, ¿eh? Yo soy dueño del avión. Estoy en el medio del Atlántico, pasando, y ahora no quiero que vengas conmigo a Europa. Entonces te digo, bájate del avión. ¿Cómo vas a terminar? Muerto. O sea, por lo tanto, digamos, dadas las características bajo las cuales se generan hoy, al menos hoy, con este nivel de tecnología, ¿sí? Digamos, o sea, esa interrupción es un asesinato. Ahora bien, es interesante el caso cuando me dice, ¿vos cuándo admitís el aborto? Entonces yo digo, cuando hay peligro de vida de la madre, porque hay un conflicto de propiedad. Es decir, para mí, digamos, la persona que está en el vientre es otro ser, de hecho tiene una carga genética distinta desde el propio momento de la concepción, es otro ser, es un individuo en evolución. Ok, entonces, suponete lo siguiente ahora, porque vos ponele que entra alguien a tu casa a robar y vos no estás contento con eso. Ahora, ¿qué es lo primero que vas a tratar de hacer con esa persona? Que se vaya. Pero no es tu primer solución ir y pegarle un tiro en la cabeza. Lo que vos vas a hacer es, ¿qué cosa? Tratar de que se vaya. Y solamente, digamos, recurrirías a la fuerza solo si tu vida estuviera en peligro. Entonces, ahí sí hay un conflicto de propiedad. Entonces, ante el conflicto de propiedad, digamos, o sea, vos, ¿qué vas a hacer? Vas a defender tu propiedad, tu vida. Entonces, cuando hay riesgo de vida para la madre, entonces, en ese caso, sí es admisible el aborto. ¿En caso de violación no lo defendés? La pregunta es, ¿por qué un delito se puede compensar con otro delito? Es decir, si, no sé, si Luis me robara a mí, ¿yo tengo derecho a robarte a vos? Caso de violación es una situación muy trágica, muy distinta. Yo no ¿Le dije... puedo sugerir Yo no un tema? dije... Me parece anacrónica la discusión. Discúlpenme, con todo cariño y respeto, me parece no que es discusión, le estoy preguntando. Pero está sancionado por ley. No. A Javier nadie lo obliga a que a una mujer que esté con Javier aborte. Me parece, estamos al borde de preguntar si el matrimonio igualitario es, estamos al borde de preguntar si el voto calificado es. Me parece, ¿no? Sí, Pensándolo. No, yo no tengo problema, digamos, me preguntan, yo contesto. Obvio, o sea, yo, digamos, Sí, Rosario. En caso de que llegues al Congreso, que vas a llegar, ¿vas a acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y se puede pagar a 10 años la deuda? Mirá, el problema central de Argentina, ¿sabes cuál es, Rosario? No es la deuda en sí mismo. El problema de Argentina es el déficit fiscal. Es decir, lo que te genera, ¿sí?, el endeudamiento es el déficit fiscal. Entonces, en realidad, vayas o no vayas al fondo, si vos no arreglás el problema estructural, que es el déficit fiscal, vos no vas a tener solución. Lo que vos tenés que hacer entonces es, ¿cómo hacemos, ¿sí?, para arreglar el problema del déficit fiscal? Una de las cosas que yo elaboré para Pero con el fondo se tiene que negociar, sí o sí, tenés que pagar. No, está bien, es que el Fondo Monetario Internacional, el fondo, digamos, o sea, si vos lo defaulteás al fondo, digamos, el problema va a ser mucho más grande que el que tenemos ahora. Pero vos fíjate que cuando yo describí los tres escenarios, hay un escenario malo que es el ajuste, ¿sí? Porque si ese ajuste no tiene, en un gobierno que no es creíble porque no tiene reputación, ese aumento del ahorro no tiene contrapartida de inversión y es recesivo. Pero también te dije, si no haces nada, es muy malo, es mucho peor el resultado. Y si haces tirar plata, digamos, desde un helicóptero, es como tirar nafta al fuego. Entonces, el problema es cómo arreglamos la cuestión del desequilibrio fiscal. Una de las cosas que yo señalé ayer, y es con la que, digamos, lo hice en la parte de cuando hablé del modelo de la casta. ¿Cuál es el problema? Ayer vos tenías 3 candidatos que en el fondo adhieren a la misma base del modelo, al mismo modelo conceptualmente, que es que donde hay una necesidad, nace un derecho. Y eso, digamos, está claro en Vidal, cuando dijo que ella admiraba a Eva Perón. Está claro, digamos,
en Santoro, porque justamente está representando al Frente de Todos, que justamente esa visión la tiene exacerbada, ni que hablar de izquierda, digamos que son los inspiradores de la idea. ¿Cuál es el problema con esa idea? Que cuando vos creás un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en cada necesidad nace un derecho, ¿cuál es el problema? Como las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, Argentina vive persistentemente con déficit fiscal. Argentina, mira, de los últimos 120 años, durante 110 tuvo déficit fiscal. Desde 1900 hasta hoy hubo 17 crisis. De las 17 crisis, 15 tienen origen fiscal. No solo eso, desde el año 50, digo, porque hay algunos que tienen algún purismo con las cuentas, entonces, medido desde el año 50 hasta acá, sí, Argentina, como consecuencia de estas crisis, vivió el 50% del tiempo en recesión. Es decir, el problema está ahí, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos generás el déficit fiscal o lo financiás con impuestos, ¿qué es lo que pasa cuando lo financiás con impuestos? Ahora, cuando estés en el Congreso va a llegar el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Apoyás al gobierno? ¿Me podés permitir que termine con esto? Porque esto, digamos, o sea, te va a dar las bases de la respuesta. El primer punto es, vos subís los impuestos. Si vos subís los impuestos, ¿qué terminás haciendo? Terminás matando el crecimiento. Argentina, de hecho, digamos, arrancó el siglo XX, ¿sí? Teniendo un PBI per cápita como el de Australia, y hoy, al tipo de cambio oficial, tenemos el 25%, perdimos el 75%. Y al paralelo, perdimos el 87,5%. O sea, una situación miserable. De hecho, pensá que en Australia los pobres tienen una 4x4. Pero no solo eso, sino que la otra alternativa, ¿cuál es? Endeudarte. Es profundamente inmoral, porque es cobrarle impuestos a gente que no votó, a gente que no nació. O la otra es con emisión monetaria, impuesto inflacionario, y es reventarle la cabeza a los más pobres, porque en el fondo le pega entre 25 y 30 veces más fuerte. Entonces, vos lo que tenés que hacer, primero tiene que cambiar la base del modelo. Es decir, ese modelo no funciona más porque ese modelo nos lleva, digamos, a Cuba directamente. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que vos tenés que poner las cuentas fiscales en orden. Después, si te lo financias, digamos, te lo puede financiar el fondo o te lo puede financiar cualquiera, ¿sí? Ahora, ir a un default, ¿qué hace? Que convivas con altas tasas de interés, con bajos niveles de capitalización, con salarios reales más bajos. Por lo tanto, digamos, o sea, ahorrar la deuda no es un tema menor. Digo, Argentina es un defaulteador serial. Digamos, Argentina ya lo superó en la era moderna a Ecuador. O sea, Argentina está primero en el ranking. Entonces, el punto es, ¿cómo vamos a hacer el ajuste? Si el ajuste lo tenés que hacer, ¿por las buenas o por las malas? Es mejor hacerlo por las buenas que por las malas. Porque eso lo que va a hacer es que sea menos dolorosa. Ahora, el punto clave acá, ¿cuál es? ¿Cómo vas a hacer el ajuste? Entonces, para mí, el ajuste tiene que ser ajustando a la política. Tiene que ajustarse en las partidas de donde roba la política. Ejemplo, tenés que eliminar la obra pública, ir al sistema de iniciativa privada la chilena. Tenés que eliminar las transferencias discrecionales, nación, provincia, municipio, porque ahí roban de lo lindo. Claro, la usan para hacer política, ¿sí? Y además, o sea, podrías reencuadrar el tema tarifario, pero de vuelta, tocando la ecuación económica financiera del contrato. Por ejemplo, Aranguren lo hizo, digamos, lo hizo mal. ¿Por qué? Porque subía las tarifas, pero no tocaba el resto del contrato. Las empresas seguían siendo deficitarias y no te invertían. Vos lo que tenés que modificar es todo el contrato. Y no todo tiene que caer sobre los precios. El tema entonces es, si vos haces el ajuste que corresponde, porque si no la piña nos la vamos a pegar igual, digamos, el tema Fondo Monetario Internacional es intrascendente, porque hasta te podrías financiar en el mercado. El problema es que quieren hacer el ajuste y si van a hacer el ajuste, ¿a dónde lo van a hacer? Porque si hacen el gran acuerdo nacional, ¿sí? ¿Qué se va a juntar? ¿La reta con el kirchnerismo? ¿Sabe cómo termina eso, no? Ajuste de vuelta sobre nuestro bolsillo, porque la reta, digamos, es el campeón de subir los impuestos y no de bajar el gasto. Última breve de Martín, por favor. Ayer se conoció el crimen de Lucas Cancín, un chico en Quilmes cuando iba al colegio. Y sobre esa noticia, José Luis Espert, candidato de un espacio similar al tuyo en la provincia de Buenos Aires, tuiteó bala, creo yo, en referencia a la pena de muerte. ¿Vos estás de acuerdo con la pena de muerte para algunos delitos? No, yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista con la pena de muerte. Mi posición respecto a esto en economía se estudia en un campo que se llama Law and Economics. ¿Sí? Es un campo que nació a partir de 1968 con un artículo de Gary Becker
que se llama Crimen y Castigo, cuando él estaba dando clases en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y básicamente en Nueva York se venía aplicando lo que acá llamamos la doctrina Zaffaroni, por decirlo de alguna manera. Entonces decía, mirá, acá le estás bajando tanto el costo a la delincuencia que la vas a hacer volar por los aires. Y efectivamente en los 80s, digamos, Nueva York era la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Cómo lo resolvió Giuliani? Entendiendo la lógica del crimen como una decisión económica. Es decir, cuando vos le aumentás el beneficio esperado a una actividad, esa actividad crece. Ahora, eso entonces tiene, digamos, toda una lógica de cómo vos lo vas a combatir. Pero recordá que así como a Nacho yo le definí el liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, y el primer derecho que rescato en la tradición de John Locke, ¿cuál es? La vida. Bajo ningún punto de vista estoy a favor de la pena de muerte. Es decir, ¿cómo voy a ir, digamos, o sea, no sé, ponerle la pena que quieras, hacer, digamos, que sea de cumplimiento, lo que fuera, pero no con la vida. ¿Vas a ser bloque propio o vas a ser aliado, vas a tener un interbloque con alguien? Mira, yo no, digamos, o sea, hay personas con las cuales tengo afinidad natural. Es decir, yo puedo tener mis diferencias, por ejemplo, con José Luis. Sí, ¿y cuál es el problema? O sea, los liberales, o sea, tenemos distintas posiciones. O sea, no todas las posiciones son homogéneas. De hecho, José Luis es un liberal clásico. Yo soy un minarquista en los hechos y un anarcocapitalista filosóficamente. Digamos, ahora, respecto al resto, estoy mucho más cerca, digamos, de lo que es para mí el modelo colectivista. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, o sea, yo no tengo problemas. Igual recordá esto. Mi concepto es un concepto de índole moral. Es decir, hay cosas que no voy a hacer, por ejemplo, subir los impuestos, no voy a crear nuevos impuestos, jamás voy a ir contra la vida, la libertad y la propiedad. Y todos los proyectos, digamos, yo, digamos, participaré, enviaré o lo que fuera, pero siempre desde una perspectiva moral. Fíjate que mi principal crítica al Banco Central no está en lo técnico, está en lo moral. ¿Por qué? Porque la inflación, en el fondo, ¿sí?, es un robo, es una estafa. Y eso, desde lo moral, está mal, porque vos estás a favor del robo, no. No estás a favor de la corrupción. Sin embargo, los políticos nos roban, vía el Banco Central, 5 puntos del PBI. Un impuesto tremendamente regresivo, castiga a los más vulnerables y además perjudica el crecimiento económico. O sea, a los que menos tienen le hace la doble Nelson, porque los deja sin laburo, les deteriora el salario real y encima, además, después lo castiga por la otra vía. Nos vemos antes de la elección. Será un placer como siempre. Gracias por venir. Gracias, Luis. ¿Hay 17 de octubre o no hay 17 de octubre, Rosario? Bueno, ¿te acordás que Juan Mansur dijo es el Día de la Madre, no vamos a hacer el acto en el Estadio Único como estaba pensado el jefe de gabinete? Es lo que había resuelto el presidente en aquel momento. En realidad la discusión no tenía nada que ver con el Día de la Madre este domingo, sino con cómo se iba a controlar el aforo después de lo que había pasado en Nueva Chicago. Por lo cual en ese momento estuvieron aconsejados por Antoni Gutiérrez Rubí, que es el asesor catalán que los aconseja ahora en esta campaña, que había visto lo de Nueva Chicago, que había pedido que no se haga un acto en un estadio y decidieron levantarlo. Hoy a la mañana empezaron a conocerse las voces más duras del kirchnerismo. Alicia Castro, un Artemio López, diciendo, che, el peronismo el 17 de octubre es más importante, o sea, ¿por qué no vamos a estar en la calle? ¿Por qué no podemos movilizar? ¿Qué tiene que ver el Día de la Madre con respecto a esto? Y después el Cuervo Larroque, Andrés, el Cuervo Larroque, habló en radio, lo que dijo es que iba a haber muchas movilizaciones, seguramente los militantes y demás iban a movilizarse, por lo cual ellos también iban a acompañar. Después de esto, ¿qué llegó? La carta del presidente. Obviamente. Presidente y presidente del PJ es Alberto Fernández, diciendo que estaba bien que se movilicen a todas las plazas. Es decir, lo que buscan es no solamente que sea una movilización a Plaza de Mayo, sino que en todo el país se puedan llegar a movilizar para que tampoco se vea tanta cantidad de gente, aunque ya sin la organización oficial nadie le va a poder echar la culpa al gobierno de que no haya aforo. Ahora lo que resta definir
También Cristina retuiteó esa carta, sorprendió porque una Cristina Kirchner que no estuvo en los últimos actos del PJ, el 2004 es el último acto que se peleó con Chiche Duhalde, que participó Cristina Kirchner, pero sorprendió. Hay que ver ahora qué es lo que va a hacer Alberto Fernández, porque quizás se arma un escenario en Plaza de Mayo y si está todo bien, si está controlado y si Alberto Fernández cumple con los deberes, podría aparecer. ¿Hay o no novedades en la causa del espionaje con el involucramiento de Mauricio Macri, Martín? Hay novedades, porque hoy se presentó en la causa Pablo Lanuse, el abogado del expresidente Mauricio Macri, hizo algunas cuestiones. La primera, se presentó formalmente y dijo: yo soy el abogado de Mauricio Macri. Dejó un escrito que lleva parte de ese escrito la redacción del propio Mauricio Macri, en donde critica al juez de la causa, al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, porque lo cita indagatoria sabiendo que él estaba fuera del país. Dice en ese escrito también Mauricio Macri que es inocente de las acusaciones que se le hace, y después la defensa hizo un planteo. Pidió primero acceder a la causa para saber formalmente cuál es la acusación. Contamos que el juez Bava lo citó indagatoria a Macri porque entiende que ordenó el espionaje ilegal que se hizo sobre familiares de víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan, y que lo que los agentes de inteligencia de manera ilegal produjeron sobre esos seguimientos a los familiares, después el propio Mauricio Macri lo obtuvo y lo consumió, entre otras cosas, para reuniones con los familiares. El abogado pidió acceso a todo ese material y también apeló una de las decisiones que tomó el juez en la causa, que fue la de prohibirle la salida del país al expresidente. Esto lo hizo cuando él ya estaba fuera del país, estaba en Estados Unidos, todavía sigue fuera de la Argentina. Lo que la defensa dice que esa decisión de prohibirle la salida del país no está fundamentada y que por lo tanto quiere que intervenga la Cámara Federal de Mar del Plata para que revoque esa decisión. No dijo nada Lanuse respecto de si Macri va a presentarse el próximo viernes. A la primera citación no fue porque estaba fuera del país. El juez le fijó una nueva fecha, que es la del 20 de octubre. Sobre esto Lanuse no dijo nada. Sí habló públicamente Hernán Lombardi, uno de los exfuncionarios del gobierno de Macri, que dijo que el 19 Macri vuelve y que el 20 se va a presentar al indagatorio. Bueno, ya está sentada Beatriz Arlo, enseguida me voy a sentar a charlar con ella. Gracias, Beatriz, por estar como todas las veces. Realmente un placer verte. Acordate, hacé memoria, porque te voy a preguntar al final qué leer. Como siempre, hacé memoria, como corresponde. Hay un documento que se acercó por parte del Ministerio de Salud a la Justicia Electoral, Nacho. Sí, exactamente, Luis. Tiene que ver con un pedido que le hizo la Cámara Electoral al Ministerio de Salud para que le diera cuenta cómo había tenido impacto las PASO, si habían generado contagios, si habían frenado la curva de descenso que ya se advertía, si había dejado algún tipo de resabio el proceso electoral. Recordemos, Luis, se votó en una circunstancia atípica, se tomaron medidas atípicas. Bueno, ¿qué fue lo que contestó el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud dijo que no hubo nuevos brotes después de esa jornada de elección del 12 de septiembre, que no había generado contagios. Hubo un descenso incluso del 50%, se pasó de 14.127 casos promedios a 7.523 casos, o sea, se generó incluso un descenso. No es que las PASO hayan generado el descenso, sino que no solamente... Contagio. Exactamente, no generaron ningún tipo de rebrote y se continuó con esa escala descendente. El promedio diario de casos postelectoral se mantuvo muy bajo y fue de 2.018 casos diarios. Esto es importante teniendo en cuenta las generales. Se abrió todas las actividades, uno entiende que no se van a tomar medidas adicionales, pero este informe es clave para la Cámara Electoral, que ahora incluso podría llegar a evaluar algún tipo de morigeración de los protocolos. Hay que ver si se animan o no, teniendo en cuenta que las actividades están totalmente abiertas y son muy distintas a lo que era previo a las PASO. Bueno, me voy a sentar con Beatriz Arlo para charlar un poco de lo que está pasando. Yo decía ayer con algún entrevistado, si hubiese un péndulo que midiese el poder político, qué fascinante sería por otra parte si pudiéramos hacer el péndulo, ¿a dónde se detiene el péndulo del poder hoy en la Argentina? ¿En Cristina, en Alberto, en nadie? Bueno, no vamos a quitarle todo el poder al Ejecutivo nacional. Ahí no se detiene seguro. Pero no podemos quitarle todo el poder, dado que hay toda una estructura burocrática que va desde los hospitales hasta las escuelas, los presupuestos nacionales y aquello que
la nación hace como adelanto a las provincias que sale del Poder Ejecutivo Nacional. O sea que yo diría, no se puede decir que eso no es poder. La burocracia propia del Estado está ahí. Bueno, afortunadamente, como los países civilizados del mundo, tenemos una burocracia estatal. Que haya muchos empleados en un lugar y que tengan que pasar a otro es otro problema. Pero como Francia, como Alemania, como España, como Gran Bretaña, tenemos una burocracia estatal. Eso es una masa enorme de dinero que el Poder Ejecutivo y los poderes provinciales gestionan. Pueden gestionar mal o bien. Pero digo afortunadamente porque como hay un discurso anarco de derecha que se tira contra la burocracia estatal y se tira contra todo, yo digo, por suerte tenemos, como todos los países europeos, burocracias estatales. Los países que no tienen burocracias estatales no tienen servicios públicos estatales, no tienen hospitales que estén funcionando, etc. Esto lo digo para que la gente piense cuando se dice la burocracia, la burocracia, la burocracia. Las castas, hay que abolir la casta política. Bueno, esa palabra es de una especie de mal gusto de barrio terrible. Pero el ataque a la burocracia pasa por ignorar que todos los países que admiramos tienen estructuras burocráticas. Claro. Que las tengan bien montadas es otra cuestión. Y que el problema argentino es que la nuestra no está bien montada, que a lo mejor es supernumeraria, no me estoy pronunciando porque hay que saber y ver los números para eso, pero que nosotros tenemos un hospital Durán acá, donde estuve la otra noche de urgencia, no yo, pero alguien de mi entorno, que funcionó inmediatamente. Y sacaron de la muerte a una persona. Eso no sucede en donde no hay una burocracia sanitaria financiada por el Estado. Y como dice la gente, la pagamos nosotros. Sí, en todos los países del mundo, empezando por Dinamarca, Escandinavia, los que más quieran admirar, en todos los países del mundo, esas burocracias se pagan con los impuestos. No es que se sale a robar al país vecino para pagar la burocracia local. Es evidente. Después discutamos cuánto impuesto se paga, cómo se destina, pero la base de la estructura de la burocracia es real. Mi pregunta tendía a preguntarte después de esto ya es prejuicio, de la intervención de Cristina Fernández, la carta, las renuncias y demás, si hoy Alberto Fernández ejerce el poder en un país propio, un presidencialismo tan puro y tan concentrado como la Argentina. No, el poder, en ese sentido, vos tenés completamente razón, hay momentos que luce estallado, que parece estallado. Yo no voy a decir atomizado, porque atomizado tiene que ser muchos y estar en una crisis terminal, pero luce estallado, con peleas cotidianas. Máximo que se está peleando con Insaurralde hoy, Bernie que dice que me retiro, Bernie que juraba por Cristina todas las mañanas y ahora dice me retiro del Frente de Todos, no da explicaciones, o sea, no sé si vos las tenés, pero no. Hoy no estaban las explicaciones de Bernie, o sea, está muy estallado ese poder político. Tanto celebramos la crisis de los partidos que vamos a tener que ir caminando a Luján para pedirle a la Virgen que nos traiga los partidos de nuevo. Malos como eran, como la gente juzgaba que eran, organizaban estos momentos de desorden burocrático, económico e incluso social. Algunos se atreven a hablar de una cierta humillación del presidente, quitado de la centralidad incluso en su presencia tan locuaz y permanente, y reducido a el anotador y algunos barrios o algún acto menor. ¿Sentís que el propio Frente de Todos lo está, no sé si es humillando, pero que lo está raleando cuanto menos? Yo creo que ya lo hablé con vos, Luis, esto. Hay personas que nacemos para segunda línea, no para primera. Se puede ser muy mal presidente de la República, pero naciendo con la disposición temperamental, caracterológica, para poder ocupar esa primera línea. Entonces, uno diría, sería buen presidente si tuviera alguien arriba, como fue un buen secretario de gabinete de Néstor Kirchner. Claro. Para decirlo en términos de la República de Caballito, a la que vos perteneces, ¿le da a Alberto para ser presidente? No pareciera tener lo que la Argentina pide, que es un país muy exigente. La Argentina pide que sean muy carismáticos, que te aparezcan bien vestidos si son mujeres, que bueno, es un país muy exigente. No parece tener esto. Otros países no piden eso.
Si vos comparás los presidentes que tenés en los países limítrofes, no piden, por ejemplo, ni en Uruguay ni en Chile que se sea muy carismático. No lo son. De No hecho, lo son, gobiernan normalmente en países que han logrado una normalidad democrática. Y que incluso discuta política de Estado, o no se discuta una política de Estado y que se sostenga un Frente Amplio o la coalición más conservadora, por poner el ejemplo del Uruguay, ¿no? Sí, sí, en efecto. Eso se sostiene. Los partidos sirven para construir esas coaliciones. Eso es algo que en la Argentina no se logró nunca. A lo mejor no somos un país de coaliciones, a lo mejor tenemos que seguir con dos grandes partidos y dos partidos más chicos que respondan a otro tipo de ideología de los votantes, pero bueno, no logramos nunca esa estabilidad política. ¿Te sorprendió el cachetazo de las elecciones primarias y la reacción posterior? No, la verdad que no me sorprendió. En esta situación económica no me sorprendió. Hay una palabra que se repite y que yo odio en su diminutivo, que es platita, bolsillo, platita, pero parecen, no sé, altoparlantes diciendo eso. Pero en efecto la situación económica es una situación económica para una mayoría, una zona importante de los votantes muy dura. Y se vota pensando si el que vendrá, si yo hago posible que el que vendrá sea distinto. Da la impresión que el episodio Aníbal Fernández-Nick pegó muy fuerte. Digamos, Aníbal Fernández ha dicho esto y peores cosas. Y sin embargo, tengo la impresión de que ha golpeado fuertemente. ¿Qué viste ahí? No tengo esa impresión. Yo creo que es una impresión que nos vamos a olvidar, un episodio que nos vamos a olvidar en medio de ese tipo de episodio que es la política. Yo no tengo esa impresión. Lo que pasa es que Nick es el dibujante del diario La Nación. La Nación lo puso, no digo que esté mal, quiero decir, La Nación tomó esa noticia y los otros diarios no se iban a perderla, pero yo no tengo la impresión. Aníbal Fernández es un deslenguado, un maleducado y un tipo que si lo dejas solo quizás tenga tendencias autoritarias. Pero el episodio no daba para esta situación que parecía que estaba cayendo la democracia. Si pasaban dos autos por la cuadra de la escuela donde va el chico o chicas, no sé qué son. Ahora, decís una definición brava. Es un deslenguado, un maleducado y dejado solo, quizá con tendencia autoritaria. Viste que a veces hay episodios que no responden al tono de lo que está pasando, pero que la anécdota hace que a lo mejor pongan todo esto que vos estás diciendo en el caso Nick, ¿no? Se revelan. El caso Nick reveló, más para quien había seguido a la distancia, quién era Aníbal Fernández, y no se acordaba, porque la gente se olvida permanentemente, sí, claro. Por eso yo creo que todos los episodios van a un arcón donde se van mezclando, pero la gente no se acordaba que él había sido así en gobiernos anteriores, se reveló nuevamente así, pero la verdad... La cosa narcótica de la Argentina, que el próximo hecho adormece el anterior, va a funcionar también en este caso. Me parece, y además no quisiera dentro de 6 meses verme sentada analizando si una escuela que queda en tal calle, donde van los hijos de tal fulano, ha sido nombrada de mala manera. Sí, ya sabemos, lo hizo. Bueno, está. ¿Eso qué demuestra? ¿Que puede tomar el poder y conculcar las normas liberales de la Constitución? No. No. ¿Demuestra que tiene fuerza para hacer otra cosa? No. Bueno, entonces... ¿Sos de las que creen que el Frente de Todos se derechizó con la llegada de Aníbal, Mansur particularmente, Domínguez y compañía? Sí, no me cae la menor duda. No quiero decir que la llegada de Aníbal seguramente... O por lo menos lo que perdió es esa especie de relumbrón de espacio progresista. Nadie puede creer que Aníbal puede participar activamente en un espacio progresista, o muy pocos podrían creer en eso. Aunque quizás pudiera participar, porque estos políticos de profesión pudieran participar, pero nadie puede creer, no da ese aspecto de espacio. Se juzga mucho por los aspectos, no da ese aspecto de político participante de un espacio progresista. Y además es un zafado.
cosa que un político no se puede permitir. Si casi nosotros no nos podemos permitir ser zafados, Que no tenemos ninguna que responsabilidad. no tenemos ninguna responsabilidad, un político no se puede permitir ser un zafado. ¿Qué escenario te imaginas? Porque digo, las PASO en Macri fueron un golpazo análogo, no sé si igual, análogo a este, pero quedaban 3 meses de gobierno. Hoy quedan 2 años y 2 meses. ¿Qué escenario te imaginas si se repite el resultado electoral? Yo creo que el partido, los partidos o la configuración de partidos o lo que fuere que llevó a Macri a la presidencia no es el justicialismo. El justicialismo tiene, para empezar, una enorme penetración territorial histórica. No se puede decir que la perdió toda porque ahí lo tenés a Mansur, representante de esa penetración territorial, y tenés mucha gente de diferente, diría, pertenencia ideológica. Entonces el justicialismo es un movimiento que puede pelearse, pero que, como decía Perón, la pelea no significa que se liquidan, sino... Reproducciones, ¿no? Perón decía reproducciones, como los gatos. No quiero citar la frase de Perón, muy irónica por otra parte, pero yo creo que no, el justicialismo tiene todavía capacidad de rearmado y en algunas provincias no tendrá nunca más capacidad de rearmado. Por ejemplo, en Mendoza, que siempre fue un territorio que no fue justicialista, pero que en algún momento pudo poner los pies allí, no tendrá nunca más, porque tiene un muy buen dirigente político como Cornejo, que está armando ese territorio. O sea que irá perdiendo provincias. Podemos decir, se irá desguazando federalmente, irá perdiendo esta y lo otro, y le quedará Tucumán o le quedarán esas provincias. Puede ser, no lo sé. Voy a hacer una pausa, pero quiero consultarte sobre esto que vos me gustó, y te robaré citándote, esto del estalle, no la atomización, pero el estalle por lo menos de la coalición gobernante. Y uno de estos estallidos es Cristina Fernández de Kirchner. Compartimos la pifia de haber dicho de Cristina que ya estaba, que había terminado. Somos de los 2 pocos que decimos, me equivoqué, lo cual es... Me gustaría, después de la pausa, que pensáramos, ¿qué crees que papel está jugando ahora y qué puede llegar a jugar después de las elecciones? ¿Me esperás un segundo? Pequeña pausa. ¿Qué papel ves que tiene desde la elección y le queda reservado a Cristina Kirchner, Beatriz? Yo creo que ella perdió la gran oportunidad de tener su papel y no sé si va a poder recuperarla, porque está bajo la frustración de que se ha quedado sin papel siendo como la segunda dama de una novela de Alejandro Dumas. Entonces creo que porque ella tenía la oportunidad de un papel, ser una especie de Bachelet local que anduviera por Latinoamérica y el mundo contando lo que la Argentina había hecho, lo que Argentina había logrado bajo Néstor, bajo ella, y que lo que lograría bajo el que era Alberto Fernández en ese momento. Es decir, internacionalizarse y ser una persona, no va a ser distinguida como Bachelet, digamos, pero ser una persona del gran mundo internacional, cosa que le podía caer bien también a sus pretensiones, digamos, a sus cinturones de $100.000. Podía comprarse varios en esos viajes. Claro. Yo pensé que era eso y no eligió ese camino. O sea, yo creo que va deteriorando su imagen precisamente por no elegir el camino que era posible. Algunos dicen, ella se da cuenta que se equivocó a elegirlo a Alberto Fernández. ¿Te imaginás un acto de humildad, como reconocer un error, aun cuando se trate de algo obvio, como un presidente que no estaba a la altura? Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que el peronismo tenía ahí. Es decir, quizás Sergio Massa hubiera sido más adecuado para eso, pero el kirchnerismo no había permitido el desarrollo de figuras que se pensaran presidenciales 3 años después. Y ese desarrollo es fundamental que suceda en la política. Y los grandes líderes en general taponan esos desarrollos. Y los líderes locales también taponan esos desarrollos. O sea que no sé qué hubiera podido elegir. Sergio Massa hubiera estado mejor que Alberto Fernández. No estoy presuponiendo que no. Estoy diciendo que es un interrogante porque el kirchnerismo no fue una plataforma de formación de dirigentes que pudieran llegar al Ejecutivo Nacional, a ser presidente, digamos. ¿Qué leo? ¿Qué recomendás para que lea? Hoy tengo bien una gran recomendación.
Es un libro de Bertaza, con B larga, doble Z, y se llama Alto en el cielo, no alta en el cielo. Alto en el cielo. No, sino Alto en el cielo. Y es Buenos Aires y una ciudad de Centro Europa, que se recorre. Guías en el pasaje Barola y guías en una ciudad de Centro Europa. Ahí está. De Bertaza, Alto en el cielo. No se puede dejar, ¿eh? Gracias por haber venido, un placer verte. No, gracias por invitarme. Profesor Juan Carlos de Pablo, buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, estoy furioso, querido. La Fundación Nobel tampoco este año me otorgó el premio Nobel. Es una injusticia inadmisible. Hay una conspiración internacional en contra mía. Es una injusticia internacional que mañana presentaremos en Comisión Nacional de La Haya. Escúchame, profe, tengo o congelamiento de precios o inflación, pero creo que es más o menos lo mismo el tema, ¿no? Sí, sobre el tema inflación, lo que dijo el INDEC, déjame hacer una aclaración, porque el número que digo, 3,5 para la Nación, 3,8 para Gran Buenos Aires, es decir, Capital Federal más Gran Buenos Aires, un punto porcentual por encima de las estimaciones privadas. Algo pasó, acá no hay cosas raras ni cosas por el estilo. No hagamos una teoría de un solo número, no digamos la tendencia. Cuando vos mirás los últimos 12 meses, lo que va del año, prácticamente todos dicen lo mismo. En los últimos 12 meses la tasa de inflación fue 50%. Así que yo diría, tenemos 3 y pico, 2, 6, etcétera, etcétera, y 50 en el último año. En este contexto, aclaro, alimento y bebida no es de los que más aumentaron, viene el tema de los congelamientos. Esto de que es producto de un acuerdo es un chiste de mal gusto. Se lo enchufaron. Ahora tenemos mucha experiencia. Me fijas el precio de algunos productos, no de los otros. Quiere decir que de los otros me vas a dejar hacer lo que quiera. Va a haber, no va a haber. Tenemos muchísima experiencia. Ahora digo, ya sabemos cómo funcionan los congelamientos de precios porque no funcionan en la mayoría de los casos y generan desabastecimiento en el otro. Digo, ¿qué es un parche? Primero, ¿es una convicción de que esto puede funcionar? ¿Es un parche? ¿Vamos viendo lo que se hace? Tendría que estar adentro de la cabeza de Felitti para ver cuál es la convicción o no deja de convicción. Ahora, eso no cambia los resultados. Eso no cambia los resultados. Que vos me digas, como fue el plan austral, que dentro del paquete congelado, lo puedo entender, para quebrar una inercia, esto es una unilateralidad. Mientras el oficialismo sigue tratando de deglutir lo que pasó el 12 de septiembre, preparándose para, me parece, para otro golpazo, digamos, el 14 de noviembre. Entonces, es una unilateralidad que tiene todas las características y las consecuencias de una unilateralidad. Claro, ya digo, y que nos repetimos de hace unos cuantos jueves que hablamos, la medida aislada, sin el plan, que no aparece, digo, digamos, no hay ni siquiera un atismo del lado de Guzmán, seguro que no, pero de ningún otro ministerio que plantee un plan general. Pero por supuesto, acordate vos que Guzmán tiene el título de ministro de Economía, pero no ejerce el ministerio. El Ministerio de Economía no lo ejerce nadie. Entonces vos lo que tenés son iniciativas, como puede ser esta. A propósito, el presidente de la Nación se reunió con empresarios. El título fue, vamos a acordar con el Fondo Monetario en 2022. No, léelo así. No vamos a acordar con el Fondo en 2021. Lo que pasa en 2022 lo sabe Dios. Claro, pero digo, agrega mayor incertidumbre. Si ya tenés una incertidumbre política, ¿quién toca los botones del poder? ¿Es Mansur, es Cristina, es Massa? ¿Es todos juntos y al mismo tiempo? Pues sí, no acuerdo con el fondo. Es como generar un marco de incertidumbre para que un congelamiento de precios sea una aspirina para una enfermedad terminal. Evidentemente, del cumplimiento que vamos a ver cómo se va a hacer, cómo no se va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces lo que digo es, lo tomás primero en sí mismo y además con una experiencia que dice, ¿qué quiere decir que va a funcionar? Pero yo insisto en esto. Vos agarrás una empresa que tiene 100 productos, le congelás 10. A los otros 90 le dejás que compense. ¿Cómo funciona? Dame tu impresión de la reacción que esto puede tener, este congelamiento, esta inflación que sube en el termómetro clásico del argentino medio, que es el dólar, con cepo y supercepo. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? No diría el congelamiento probablemente no tenga un efecto directo, cosas por el estilo. Lo que vamos a seguir teniendo es un tema de que vos tenés cantidad de pesos, cantidad de dólares, y sigue esto dando vuelta. Ahora, si yo me dejara llevar por las noticias, las evaluaciones, que yo cuando sorprendería
que el dólar de 180 y pico es tan, entre comillas, bajo. Entonces quiere decir, algo está pasando en el sentido de las restricciones que hay, la cantidad de pesos, cómo llegar a fin de mes, etcétera, etcétera. Ahora, el dólar es un número nominal. Si alguien me dice, puede llegar a 400, puede llegar a 400, 4.000, 400.000, porque es un número nominal. Y claro, vivimos en un país inflacionario. La tasa de inflación es 50%. Como siempre, un placer. Te veo el jueves que viene. Chao, querido, un abrazo. Hasta luego. Última pequeña pausa. Finalmente, Gabriela Cerruti tiene cargo. Sí, va a asumir como portavoz presidencial. Así lo confirmó el propio presidente. Recordemos, Luis, el gobierno había desmentido que fuera a asumir como portavoz, que fuera a asumir como vocera presidencial. Bueno, finalmente el presidente dice, hoy designé a Gaby Cerruti a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial, un cargo que habíamos adelantado en este programa en el día de ayer, Luis. A partir de hoy será ella quien comunique las medidas de gobierno, haga anuncios y de ideas también de la gestión. Pero es como, por ejemplo, en la Casa Blanca, que aparece y contesta en nombre del presidente. Exactamente, Luis. De hecho, el propio presidente en otro tuit dice, tomé esta idea de las democracias europeas. La figura de portavoz presidencial era un cargo que, como decíamos, no se usaba desde la época de Fernando de la Rúa con Juan Pablo Bailac. La idea es que Gabriela Cerruti se pare todas las mañanas y sea la voz oficial del gobierno, que Bien, se acaben los trascendidos, dice el gobierno, para terminar con las fake news. Bueno, último título tuyo, Martín. Último título. Hoy la Fiscalía pidió condena en el juicio por el caso de Oil Combustible. El fiscal Juan García Elorrio pidió que tanto Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP, sea condenado a 4 años y 8 meses de prisión y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa a 4 años y 4 meses de prisión. Para el fiscal, cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública porque entendió, y así lo expuso en su alegato, que los empresarios retuvieron el impuesto al combustible que debían tributar al Estado Nacional y que esto fue facilitado por Ricardo Echegaray porque para pagar la deuda le facilitó un plan de pagos a la medida de la deuda que tenía. También lo que pidió el fiscal es que Echegaray no pueda ejercer, si es condenado, no puede ejercer más cargos públicos como funcionario y que los empresarios también se les decomisen las ganancias del delito. El juicio continúa en 2 semanas porque ahora se vienen los alegatos de las defensas, el momento que tienen de defenderse de la acusación que hizo el fiscal. El primer turno va a ser el de la defensa de Ricardo Echegaray. Bueno, a ver si podés en 20 segundos. En 20 segundos nos vamos ya. Muy bien. Esa Esa es la respuesta que yo esperaba. El señor es Luis Novarecio. Nos volvemos a encontrar mañana en Dicho Esto a las 20. Muy bien.